Hola a todos y todas. En este vídeo os voy a explicar los rectificadores trifásicos en puente de diodo, ¿vale? Estos rectificadores se utilizan comúnmente en la industria para producir tensión y corriente continuas para grandes cargas, ¿vale? Entonces recordemos que un generador en trifásica tiene 3 líneas conductoras, ¿de acuerdo? Aquí se observa. El neutro no lo contamos y vamos a considerar que el generador está equilibrado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada línea tiene la misma componente de tensión, ¿vale? Y además van a estar desfasadas entre ellas 120 grados por cada par, ¿vale? Pues bien, en esta parte tenemos la parte del generador, el rectificador en puente, que ahora va a estar compuesto por 6 diodos, ¿vale? Que conectan a las 3 líneas. Del rectificador, como siempre, nos va a salir una tensión Vx, ¿vale? Va a caer una tensión Vx y va a salir de ella una corriente en X hacia el filtro, ¿vale? Tenemos el filtro, que podemos colocarlo o no, y tenemos la carga. Pues bien, centrémonos en cómo funciona la parte del rectificador. Bien, en el rectificador los diodos, por la propia ley de Kirchhoff, los diodos en la parte del semiplano superior solo conducen de uno en uno, es decir, conducen de 1, de 3 o de 5, ¿vale? No pueden conducir más de uno al mismo tiempo y conducirá el que mayor tensión en el ánodo tenga de los 3. ¿Vale? Por otra parte, de los diodos que se encuentran en la parte inferior del circuito, solo conducirá aquel que tenga en el cátodo una tensión más pequeña, ¿vale? No pueden conducir dos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, por otra parte, y de la misma ley de Kirchhoff, pues evidentemente D1 no puede conducir al mismo tiempo que D4, ni D3 al mismo tiempo que D6, ni D5 al mismo tiempo que D2, ¿vale? Fijaros, la secuencia es la que sigue. Empezamos con diodo 6 y diodo 1 conduciendo. Diodo 6 deja de conducir y a continuación va a conducir diodo 1 y diodo 2. Deja de conducir diodo 1 y se queda diodo 2 conduciendo con diodo 3, ¿vale? Y lo he puesto los diodos con el número para que se vea cómo van entrando en conducción de forma sucesiva, ¿vale? Bien, entonces cuando la tensión mayor de línea a línea es VCA, ¿vale? VCA quiere decir VA menos VC, ¿vale? Diferencia de tensión entre VA y VC, ¿vale? VA menos VC, ¿vale? Entonces, cuando la mayor tensión que se está aplicando es VCA, pues evidentemente los diodos que van a estar en ON es D1, porque tiene aquí en su ánodo la corriente más grande, y D2 porque tiene en su cátodo la corriente más pequeña, ¿vale? Bueno, se van a dar entonces 6 combinaciones posibles a la salida, ¿vale? Como hay 6 diodos, pues las combinaciones van a ser VAB, VAC, VBC, VBA, VCA y VCB. Pues bien, centrémonos en el circuito de la figura. Este circuito es el mismo que antes, ¿vale? Pero no le hemos puesto filtro, simplemente hemos conectado la carga inmediatamente después del puente, ¿vale? Entonces, si observamos la gráfica, por un lado en esta parte estamos mostrando la señal de trifásica, ¿vale? Con sus 3 ondas, aquí tenemos una, que la hemos llamado VAN, esta es otra, VBN, ¿vale? Y VCN. ¿Vale? Pues bien, las distintas transiciones que se dan
están vistas aquí abajo y se da esto de aquí, ¿verdad? Como tenemos 6 transiciones en 360 grados, ¿vale? Pues evidentemente cada transición se va a dar en 360 entre 6, es decir, en 60 grados. Entonces, cada transición de la señal rectificada se va a dar durante 60 grados, ¿vale? Y es por eso que aquí, partiendo desde 0, vemos que la siguiente división está en pi tercios, que corresponde a 60 grados, ¿verdad? Pi es 180, ¿sí? Pi radianes, 180 grados. La siguiente está en 120 grados, ¿vale? Por último, en esta parte es posible observar cómo, al tener 6 transiciones en un periodo de la señal de entrada, pues evidentemente la señal a la salida va a ser de frecuencia 6 veces mayor que la señal de entrada, ¿vale? O la pulsación angular, que es 2pi por la frecuencia, va a ser también 6 veces mayor que la del generador, ¿de acuerdo? Bien, pues la corriente que llega a la carga es la misma que procede del par diodo que está conduciendo, ¿vale? Entonces, aplicando Kirchhoff, puedo obtener que la corriente, por ejemplo, del generador A, ¿vale? Evidentemente, como se inyecta aquí, pues va a ser, por un lado, la corriente se va por aquí, ¿verdad? Y había otra corriente que procedía de este diodo que iba por aquí, ¿vale? Entonces, aplicando Kirchhoff, IA va a ser igual a I de 1, ¿verdad? Menos I de 4, ¿vale? ¿Sí? Para IB tenemos la misma relación con D3 y D6, para IC la misma relación que para ID5 e ID2, ¿vale? En la gráfica de abajo se puede observar cómo los diodos van cambiando el par de conducción y comienza con el diodo 6, ¿verdad? Empieza el 6 con el 1, empieza el 6 con el 1, que venía aquí con un remanente, con el 1, ¿vale? El 6 deja de conducir y entonces durante este tiempo se conduce con el 2, ¿vale? Aquí deja de conducir de 1, de 2 sigue conduciendo y empieza a conducir de 3. Deja de conducir de 2, sigue conduciendo de 3 con de 4 y así sucesivamente. Y lo que observamos es que el tiempo en el cual conduce un diodo es 1/3 del periodo de la señal, ¿vale? Entonces, fijaros por otra parte en la gráfica de la tensión, como viene aquí marcado la tensión que cae en el diodo cuando está en corte, ¿vale? En esta etapa de aquí, el diodo está en conducción y por tanto la tensión umbral es muy pequeñita, ¿vale? Para el caso de este circuito estamos explicando el circuito pensando que son diodos ideales para simplificarlo, pero aún así sería una V forward muy pequeñita, ¿verdad? Y la tensión máxima que cae cuando está en off, ¿vale? Es durante un periodo de 2/3 de la señal de entrada, 2/3 de t, y cae como máximo el pico máximo en inversa de el generador, ¿vale? Bueno, pues las especificaciones que se dan en este tipo de circuitos respecto al generador es la tensión eficaz, la frecuencia y bueno, como en este caso va a estar equilibrado, pues se suponen fases a 120 grados y tensiones idénticas en las líneas, ¿de acuerdo? Bien, entonces la tensión línea a línea de pico máxima, ¿vale? La vamos a denotar como Vs máxima. Y en este caso, como al igual que teníamos en monofásica, pues va a ser raíz de 2 por la tensión eficaz, ¿vale? Que nos dé el problema.
Bien, por otra parte, cuando pasemos la parte de rectificación, evidentemente va a haber dos diodos conduciendo, por lo que Vx máxima, la salida de rectificador en puente, va a ser Vs máxima menos dos caídas forward de diodo, ¿vale? Bien, ¿cómo calculamos valores mínimo y medio de tensión a la salida? Pues fijaros, lo que podemos hacer es fijarnos en la señal rectificada de salida, ¿vale? Y compararlo con la señal de un coseno. Recordemos que el coseno de 0 era 1, es decir, el coseno empezaba en el pico máximo, ¿vale? Y a partir del pico máximo empezaba a bajar, ¿de acuerdo? Entonces nosotros hemos puesto aquí nuestra señal rectificada, que es esta que vemos aquí, ¿verdad? Y bueno, y hemos puesto, para una de ellas, hemos puesto la correspondiente a una de las líneas de la señal trifásica, ¿vale? Y hemos centrado el eje justo en medio de la onda. ¿Para qué? Para obtener el equivalente a un coseno, ¿verdad? Bien, recordemos que las formas de onda se podrían expresar como v de t igual a la amplitud máxima por, en este caso, como es el coseno de el ángulo, ¿vale? Más la fase, que en este caso lo hemos despreciado, ¿vale? Bueno, pues entonces, dándole valores al ángulo, me voy moviendo por aquí y voy obteniendo el valor en cuestión, ¿sí? Si yo le doy, por ejemplo, el ángulo pi medio, pues evidentemente coseno de pi medio es 0, y el valor que me va a dar de amplitud va a ser 0, ¿vale? Bien, si le doy pues pi tercio, pues me va a dar un valor por aquí, ¿vale? Bien, entonces, en este caso, yo tengo aquí mi coseno, ¿vale? Y parto desde 0, entonces, ¿cuándo se da el valor mínimo? Pues el valor mínimo se va a dar transcurrido este tiempo de aquí, este ángulo de aquí, ¿vale? Nosotros vimos que, en este caso, se daban 6 transiciones, y como se daban 6 transiciones, este espacio de aquí, este recuadro de aquí, era un ángulo de pi tercio, ¿vale? De 60 grados, pi tercio. Entonces, la mitad de pi tercios es pi sexto, ¿vale? Bueno, pues entonces sabemos que del máximo hasta aquí se va a dar pi sexto. Pues solo tengo que recorrer la fórmula del coseno y evaluarlo en el ángulo pi sexto, ¿vale? En ese ángulo me va a dar el mínimo de mi señal rectificada, ¿vale? Pues nada, evalúo esto en pi sexto y me da que el valor de x mínimo va a ser igual a 0,866 por Vx máxima, ¿vale? Bueno, por otra parte, ¿cómo obtenemos el valor medio? Pues fijaros, como la señal rectificada se va a repetir sucesivamente en un periodo de un sexto de la señal de entrada, es decir, esto de aquí se repite sucesivamente, ¿verdad?, en el periodo de un sexto de la señal de entrada. Entonces, si yo hago el valor medio de esto, me va a salir exactamente igual que si hago el valor medio de 2 periodos de la señal de salida o si hago el valor medio de 3 periodos de la señal de salida. Entonces, me da igual hacerlo para uno que para dos que para todos, ¿verdad? Estamos hablando de valor medio, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos en uno de ellos, ¿vale? Vale. Vamos a centrarnos en este de aquí. Entonces, voy a calcular el valor medio de ese tramo. Bien, el valor medio era la expresión de
1 partido por el periodo de la integral de 0 al periodo de la señal en el dominio del tiempo, ¿vale? Como yo solo me voy a fijar en el tramo que va desde menos pi sexto a pi sexto, ¿vale? De menos 30 grados a 30 grados, pues lo que hago es evaluar esa señal que para mí era un coseno, ¿verdad? Centrado en 0, pues por eso digo que lo evalúo de menos pi sexto a pi sexto el coseno respecto al ángulo, ¿vale? Y a la hora de integrar respecto al ángulo, pues evito tener algunas variables sueltas, ¿vale? Entonces el periodo total consideramos que es 2pi, que es el de la señal de entrada, ¿vale? Y bueno, durante 2pi se va a repetir este rizado se va a repetir 6 veces, ¿verdad? Pues entonces 6 entre 2pi, ¿vale? Entonces, v máxima es una constante, por lo que sale de la integral, y la integral de coseno de omega o de t en el dominio del ángulo, ¿vale? Es el seno de omega o de t, ¿vale? Pues bueno, lo evalúo de menos pi sexto a pi sexto y me da 0,5 menos 0,5 es 1, ¿vale? Y me queda al final que el valor medio es 3, valor de pico máximo de la señal rectificada entre pi. Y si calculo y le doy los valores, pues obtengo 0,955 por Vx máxima, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros que ya de aquí puedo obtener la oscilación de mi señal de salida. ¿Por qué? Porque en esta expresión de aquí yo pude relacionar Vx mínima con Vx máxima y decía que Vx mínima va a ser 0,866 veces Vx máxima, ¿vale? Entonces, como la oscilación es Vx máxima menos Vx mínima, ¿vale? Pues solo tengo que restar máxima menos esto de aquí y me sale que la oscilación es 13,14% el valor de Vx máxima. Y como teníamos de antes que habíamos calculado que Vx máxima es Vx media entre 0,955, pues podemos obtener que la oscilación es un 14% del valor medio de Vx, es decir, una oscilación muy pequeña, y además lo conseguimos sin añadir ningún filtro. Por lo que este circuito es bastante eficaz hasta sin filtro. Bueno, pues en ocasiones me pueden requerir que suministre a la carga una señal de continua bastante más fina, ¿vale? Con un rizado ya casi despreciable, y entonces lo podemos conseguir añadiendo filtro, ¿vale? Entonces el filtro más utilizado para este tipo de circuitos va a ser el filtro LC, y en el único modo de funcionamiento en el que tiene sentido es en el de modo de conducción continua, ¿vale? Entonces le meteremos a nuestro rectificador trifásico un filtro LC antes de la carga, ¿vale? Bien, ¿cómo podemos resolver este tipo de circuitos? Pues al fin y al cabo vuelvo a hacer los mismos métodos que tenía para el rectificador monofásico, ¿vale? En este caso, como la señal rectificada va a tener 6 veces la frecuencia de la señal original, evidentemente la serie de Fourier ahora para la señal rectificada va a cambiar en los armónicos, que van a partir desde el armónico 6, 12, 18 en adelante, y vamos a suponer que el armónico 6, ¿vale?, tiene mucha influencia en la componente de alterna de la señal, ¿vale?, por lo que el resto los despreciaremos.
¿sí? Entonces, Vx media se obtiene de 3Vx máxima entre pi, y el armónico se obtiene de Vx media, al igual que en los circuitos monofásicos, ¿vale? De onda rectificada, por 2 entre n cuadrado menos 1. Bien. Bueno, pues solo ya mencionar algunas características de la corriente. Bueno, pues antes explicábamos que cada diodo conducía 1/3 del tiempo o del periodo de la señal de entrada, ¿verdad? Y que además estas corrientes son ortogonales entre sí, ¿vale? Entonces, para empezar, como conducían durante 1/3, pues evidentemente la señal después de rectificación, la Ix media, va a ser la suma de las corrientes de los pares de diodos, ¿vale? Y por eso el equivalente va a ser que la corriente del diodo va a ser 1/3 de Ix media, ¿vale? Bueno, en cuanto al valor eficaz de la corriente, ¿vale? Tiene que cumplirse esta fórmula de aquí, ¿verdad? Para señales ortogonales, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, yo tengo el equivalente de 3 periodos de diodo conduciendo, ¿vale? Por lo que pongo es Ix cuadrado por la suma de 3 corrientes al cuadrado de diodo, y haciendo simplemente, despejando esa fórmula, obtengo que el valor Ix eficaz es igual a raíz de 3 por el valor del diodo eficaz, ¿vale? Y bueno, como la corriente a la entrada se da entre dos líneas al mismo tiempo, ¿vale? Porque no se dan con las 3 a la vez, porque siempre va a haber un diodo, siempre va a haber pares de diodos en off. Pues como se dan en dos líneas de las 3, pues tengo que aplicar esta fórmula de aquí para relacionarla con la Ix media, ¿vale? Va a ser raíz de 2/3 por la Ix media, ¿vale? Y bueno, y por último, pues la relación que se obtiene para trifásica de la potencia aparente es esta que veis aquí, que es equivalente a raíz de 3 por la tensión eficaz de la fuente por la corriente eficaz que suministra la fuente. Bien, pues con esto ya podéis hacer los problemas que se van a subir al campus de rectificación en trifásica. Nos vemos en otro vídeo.